Entonces, apenas inicie, ya está grabado. Listo, todos encendidos la cámara. Pedro, por favor, caso contrario, le retiro. Listo, Listo, doctor. pueden Eh, iniciar. ya. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Cintia Maxi, quien va a representar a la jueza, por Ángeles Mejía, Angie Sánchez, quienes representan a la parte demandada, por Marco Cali y mi persona Melissa Criollo, quienes vamos a representar a la parte actora en esta audiencia laboral por despido intempestivo. A continuación, mi compañera. Muy buenos días con todos los presentes. Mi nombre es la abogada Jenny Villa. El presente caso a continuación se trata de un trámite en procedimiento sumario en materia laboral, en el cual la trabajadora Carla Delgado reclama a la compañía Semisólidos el despido intempestivo y horas suplementarias. En este caso, la compañía alega que no existe tal despido intempestivo ni tampoco las horas suplementarias. En este sentido, procedemos al referido caso. Por favor, tenga la voluntad de pasar las partes procesales. La parte actora, por favor, ubicarse en el extremo de la parte derecha de la sala y la parte demandada de ubicarse en el parte extremo de la sala. Entréguenme sus credenciales y sus documentos de identificación, por favor. Y de igual manera tengan la voluntad de levantarse, ya que va a ingresar la señora jueza. Muy buenos días con todos los presentes. Tengan la amabilidad de tomar asiento. Reciban un saludo de esta servidora. Mi nombre es la doctora Cintia Lorena Maxi Cruz, jueza de la presente causa. Previo a instalar la presente audiencia única, se recuerda a los sujetos procesales mantener el orden establecido. Entre ello implica no filmar, no grabar, ni transmitir la presente audiencia o interrumpir de manera alguna. La omisión a estas disposiciones hará que esta juzgadora tome las medidas correctivas necesarias. Por otro lado, cabe mencionar también que la presente diligencia será registrada en audio y video bajo la dirección del Consejo de la Judicatura y esto se archivará en el respectivo registro en custodia de la Secretaría de esta unidad. Señora secretaria, por favor, sírvase a constatar la presencia de las partes procesales y todas las personas notificadas para la presente causa. Y también, díganos si nos encontramos en la hora y fechas señalados para que se lleve efecto a la misma, en base al artículo 79, inciso segundo del Código Orgánico General de Proceso. De igual manera, exhortando a los sujetos procesales que actúen en esta audiencia de buena fe y con lealtad procesal. Continúe, señorita secretaria. Sí, señora jueza, la causa que nos convoca es la causa laboral 200-2012. Cumplo con informar, señora jueza, que se encuentran presentes en la sala, por la parte actora, la señora Carla Delgado, acompañada de sus abogados defensores, la doctora Melissa Criollo y Marco Cali, y en la parte demandada, el señor Tito Zambrano, acompañada de sus abogadas, la doctora Ángeles Mejía y Angie Sánchez. Debo recalcar también, señora jueza, que el señor Tito Zambrano se encuentra en representación de la compañía limitada, conforme al nombramiento agregado al proceso. Así también certifico que nos encontramos en el día y hora señalados para la fecha. Esto es día lunes 24 de enero del 2022, siendo las 9:10 de la mañana. Según providencia del presente año, que fue debida y legalmente notificada, señora jueza. Muchas gracias, señorita secretaria. Siendo el día y hora señalados para la práctica de la presente audiencia y habiendo la señorita secretaria constatado la presencia de las partes procesales que intervendrán en la misma, declaro instalada legalmente la presente audiencia única. A continuación, en vista de que no existen excepciones previas, concedo la palabra a la parte actora, la señora Carla Delgado, que mediante su abogado, para que se pronuncie sobre la validez del proceso y saneamiento respectivo. Le concedo la palabra, señor abogado. Gracias, señora jueza, señora secretaria, señoras abogadas de la defensa, público presente. Señora jueza, en esta primera parte de mi intervención no tengo nada que alegar, por lo tanto le pido que declare la validez del proceso. Gracias. Muchas gracias, señor abogado.
Le concedo de igual manera la palabra a la parte demandada a fin de que se pronuncie. Abogado de la parte demandada tiene la palabra. Buenos días, señora jueza, señora secretaria, abogados y público presente. De igual manera, el que suceda es válido, hemos de nuestra parte nada que alegar al respecto. Muchas gracias, abogada. Una vez que esta juzgadora ha procedido a escuchar a las partes procesales, se concluye que no existen vicios ni omisiones que invaliden el proceso. Por lo tanto, se declara la validez del proceso y continuamos con el desarrollo de la misma. En este momento procederé a fijar el punto de objeto de la controversia, atendiendo tanto a la demanda como a la contestación. Considero determinar si hay o no lugar al despido intempestivo que ha presentado por la parte actora la señora trabajadora Carla Delgado, quien también alega horas suplementarias. En este caso, observaremos si es que ella presentó la renuncia a su respectivo empleador. De esta manera, se le concede la palabra al abogado de la parte actora con la finalidad que se pronuncie al respecto. Señora jueza, estamos de acuerdo con el objeto de la controversia fijado en esta audiencia, por lo tanto, sin tener nada más que agregar, le devuelvo la palabra. Muchas gracias, señor abogado. De igual manera, tiene usted la palabra, señora abogada de la parte demandada, para que se pronuncie. Señora jueza, estamos de acuerdo con lo que es el objeto de la controversia. Igualmente, nosotros no tenemos nada más que agregar. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. No habiendo objeciones sobre el objeto de controversia, se dispone que la misma quede fijada en los términos ya señalados anteriormente. Como siguiente punto, delimitando el objeto del proceso, se concede la palabra a la doctora Melissa Criollo, abogada de la parte actora, a fin de que exponga cuáles son los fundamentos de su demanda. Abogada, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, señora jueza. Empezaré manifestando que la señora Carla Delgado Zambrano ingresó a trabajar el 5 de octubre del año 2016 en la empresa constructora Semisólidos, bajo el cargo de asistente comercial de ventas, laborando en un horario de 10 de la mañana a 18 horas, percibiendo una remuneración mensual de $2,500. Señora jueza, el día 18 de diciembre del 2021, a eso de las 15 horas de la tarde, el señor Tito Zambrano despide a mi patrocinada únicamente bajo el argumento de atrasos reiterativos injustificados, siendo esta la razón por la que le pide que en ese momento abandone las instalaciones de la empresa y que no regrese nunca más a la misma. Estos son los hechos fácticos que motivan la presente causa y que dan lugar a la indemnización por despido intempestivo, que corresponde a la cantidad de $10,000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Esto es todo lo que tengo que agregar, señora jueza. Muchas gracias y le devuelvo la palabra. Muchas gracias, señora abogada. De igual manera, se concede la palabra al abogado de la parte demandada con la finalidad de que se pronuncie al respecto. Muchas gracias, señora jueza. Muchas gracias con su venia, señora jueza. Como consta la demanda, la concesión a la demanda, la ex trabajadora Carla Delgado Zambrano renunció por razones de índole personal y también solicitó al supervisor Gustavo Benalcázar una reducción honoraria, por lo cual no fue acogida. La trabajadora renunció. Le devuelvo la palabra. Muchas gracias, abogada. En este punto, debo poner en conocimiento a las partes procesales que nuestra legislación prevé métodos alternativos a la solución de conflictos. Uno de ellos es la conciliación. Siendo el momento procesal oportuno, debo consultar a los sujetos procesales si existiría esa posibilidad de llegar a un acuerdo. Les recuerdo que cualquier propuesta formulada por ustedes no va a incidir en la decisión final que esta juzgadora llegue a tomar. En tal virtud, quisiera escuchar a la parte demandada a través de su abogada, la doctora Angie Sánchez, si tiene alguna propuesta con la finalidad de llegar a un acercamiento respecto a esta fase de conciliación. Abogada, tiene la palabra. Parece que se le cortó el internet a la compañera.
Cúbrale la otra De abogada. esta manera, por favor, pido que se pronuncie Ángeles Mejía al respecto. Gracias, señora jueza. Manifiesto que la parte actora no fue despedida, por lo tanto no hay ninguna eliminación que pagar. Por lo que afirmo lo comprobado las pruebas que anunciamos oportunamente. Estimada doctora, les recuerdo que no estamos juzgando el fondo del asunto, sino creando un espacio que nos permita llegar a una posible conciliación, siempre y cuando exista la voluntad de ambas partes. En este sentido, le doy la palabra a la parte actora para que se pronuncie respecto a esta posibilidad de poder llegar a una posible conciliación. Tiene la palabra, abogado. Gracias, señora jueza. Yo le agradezco su predisposición de propiciar este espacio de diálogo entre las partes, pero como usted bien ha sabido escuchar a la abogada defensora, ellos no tienen interés en propiciar un acuerdo conciliatorio, por lo tanto nuestra posición sería respetar sus declaraciones. Gracias. En ese mismo sentido, abogado de la parte actora, le reitero que no estamos analizando en este momento a quién le asiste la razón, sino que queremos propiciar un ambiente de conciliación a fin de que ustedes como abogados puedan asistirles a sus defendidos y poder llegar a un acuerdo. Me gustaría que hablaran con sus clientes para ver si existe alguna posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo conciliatorio. Una vez dado este tiempo oportuno, pido que se pronuncie la abogada de la parte demandada, la abogada Angie Sánchez, para que se pronuncie, por favor. Señora jueza, muchas gracias. Sin embargo, nosotros llegamos a reiterar lo que es nuestra posición. De esta parte no llega a existir ningún tipo de conciliación posible. Muchas gracias. En este sentido, le pregunto de igual manera al abogado y a su defendida de la parte actora si existiría alguna propuesta con la finalidad de llegar a una conciliación. Pronúnciese, por favor. Una vez más, muchas gracias, señora jueza, por propiciar la conciliación en este espacio oportuno. Sin embargo, la posición de mi patrocinada ha sido demasiado clara. Ella ha acudido a esta judicatura a fin de que sea usted quien en sentencia ordena el pago de la indemnización por despido intempestivo y las horas suplementarias que la ley así lo exigen y lo establece. Devuelvo la palabra. Muchas gracias, abogada. Atenta a lo manifestado por ustedes en calidad de sujetos procesales, se evidencia que no existe ninguna posibilidad de conciliación y no voy a insistir en este tema respecto a ello. Vamos a continuar con el trámite que corresponde al procedimiento sumario. Continuando con el proceso, se le concede la palabra a la parte actora para que anuncie el orden en el que practicará su prueba que ha solicitado. Abogada, tiene la palabra. Gracias, señora jueza. Con su venia, esta defensa mediante estrategia pretende presentar prueba tanto documental como testimonial. En el caso de la prueba documental, le pido se recepten las versiones, los testimonios del señor Wilson Solís y del señor Carlos Paredes, quienes declararán en cuanto a la forma en que se realizó el despido intempestivo a mi defendida, la señora Carla Delgado. Y prueba testimonial le solicito se recepte en primera instancia el contrato de trabajo, el cual tiene la finalidad de probar la relación laboral existente entre las dos partes, la de empresa Semisólidos y mi defendida, la señora Carla Delgado. De igual manera, también solicito se tenga en cuenta la liquidación de haberes efectuada por parte de la empresa Semisólidos a mi defendida, en la cual no se hace constar el valor sumado, el cual hace referencia al despido intempestivo. Y para finalizar, también le pido se considere los registros magnéticos y biométricos de entrada y de salida, los cuales tienen la finalidad de probar la relación laboral estable que mantenía mi defendida con la empresa hoy demandada. Gracias, señora jueza. Les vuelvo. Gracias, abogado de la parte actora. De igual manera, se concede la palabra a la abogada de la parte demandada para que se pronuncie respecto al anuncio probatorio que se practicará en la presente audiencia. Abogada, tiene la palabra. Si no se encuentra, se le da la palabra a la abogada Ángeles Mejía para que se pronuncie. Señora jueza, con su venia, la prueba parte solicitó tenga como prueba la liquidez del deber pagado a los trabajadores de la señora Carla Delgado Zambrano con fecha 15 de abril de 2019 a demostrar que fue pagado los valores y la ley determinada.
en virtud de su renuncia presentada. También, señora jueza, como prueba documental, presentamos lo que es la carta de renuncia emitida por la señora Carla Delgado. Gracias, abogado de la parte demandada. Se concede en este momento nuevamente la palabra a la parte actora con la finalidad de que se pronuncie respecto al anuncio probatorio que ha realizado la parte demandada en relación a su prueba. Muchas gracias, señora jueza. En esta parte no tengo ni observaciones ni objeciones. Devuelvo la palabra. Como siguiente punto, respecto a la admisibilidad de la prueba por parte de los sujetos procesales presentada, esta juzgadora resuelve que al no existir objeción planteada por la parte demandada, como prueba documental se admite el contrato de trabajo. En el auto de calificación, se dispuso a la parte demandada que presente la liquidación contenida en el acta de finiquito, las certificaciones del biométrico de entrada y salida desde el 5 de octubre hasta el 18 de diciembre del 2021. Y se requiere en este momento a la señora secretaria que por favor confirme si esta documentación ha sido presentada. Sí, señora jueza, sí ha sido presentada. A continuación, por favor, secretaria, agregue al proceso dicha documentación de la referida anteriormente, considerando que en el momento de resolver, este juzgador tomará la decisión que corresponda. Como prueba testimonial, de igual manera, se dispone que se acepten los testimonios de los señores Wilson Solís y del señor Carlos Paredes. Practíquese como prueba de igual manera, practíquese como prueba de la parte demandada la siguiente. Como prueba documental, la liquidación pagada a la trabajadora Carla Delgado y la respectiva renuncia en fecha de 18 de diciembre en la que constan las firmas de la señora Carla Delgado y su empleador. Una vez anunciado esto, se procederá al siguiente punto, ya que en este se pronuncia y le concedo la palabra a la parte actora para que produzca sus pruebas. Abogado, tiene la palabra. Gracias, señora jueza. En la práctica de la prueba documental, de conformidad con el artículo 196, numeral 1 del COGEP, le solicito mediante secretaría se me confieran los siguientes documentos para la práctica. En primer lugar, el contrato de trabajo. En segundo lugar, la liquidación de haberes. Y por último, el registro biométrico de la hoy demandante. Gracias, señora jueza. Señorita secretaria, confiera los documentos, por favor. Gracias, señora jueza. Por el principio de contradicción, solicito se corra traslado a la parte demandada para que examine los documentos. Se corre traslado a la parte demandada para que examine los documentos. Abogada, pronúnciese. Gracias, señora jueza. Esta defensa no tiene ningún tipo de observaciones en cuanto a lo que es la prueba documental. Continúe, señor abogado. Gracias, señora jueza. En primer lugar, procedo a practicar el contrato de trabajo suscrito entre las partes, la señora Carla Delgado y la empresa Semisólidos, suscrito a fecha 12 de octubre del año 2016, en el cual se puede constatar la firma y rúbrica del representante de la empresa, el señor Tito Zambrano. De la misma manera, procedo a practicar la liquidación de haberes efectuada por parte de la empresa Semisólidos a la hoy demandante, la señora mi defendida Carla Delgado, en el cual no se hace constar los valores suscritos por lo que es el despido intempestivo. Por lo tanto, se tenga en consideración que estos valores hacen falta para mi defendida. Y de la misma manera procedo a practicar lo que es el registro magnético y biométrico, tanto de entrada y de salida, suscrito entre los periodos 2016 al 2021, con los cuales demuestro que efectivamente mi defendida, la señora Carla Delgado, mantenía una relación laboral estable con la empresa Semisólidos. Una vez practicada la prueba documental, por el principio de... Una vez practicada la prueba documental, devuelvo los documentos a secretaría, señora jueza. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. De igual manera, a continuación, se concede la palabra al abogado de la parte demandada para que produzca la prueba como ha sido anunciado. Señora jueza, la práctica de la prueba documental, conferida y prevista en el artículo 196, numeral 1 del COGEP, solicito a la Secretaría se me conceda los documentos del acta de finiquito del 15 de abril de 2019, suscrito por la señora Carla Delgado, y asimismo la renuncia de la señora Carla Delgado. Señorita secretaria, por favor, confiara los documentos requeridos por la parte demandada.
Gracias. Por el principio de contradicción, se corre el traslado a la parte demandada los documentos, ya que he referido a la parte demandada a la parte actora para que los examine. Por favor, parte actora, para que los examine y se pronuncie al respecto. Gracias, señora jueza. No tengo observaciones por cuanto la prueba ha sido anunciada y admitida por usted. Devuelvo la palabra. Continúe, señora abogado. Ya. Aquí presentamos como prueba documental la renuncia irrevocable de la empresa Semisólidos con fecha 15 de abril de 2019. Así también tenemos lo que es relevante, el acta de finiquito, lo cual celebra y firma entre el señor Tito Zambrano, que es gerente general y representante legal de la constructora Semisólidos, y a su vez hace calidad de empleador, y la señora Carla Delgado, que es calidad de trabajador. Y el señor Juan Moche, que es el inspector de trabajo, con fecha del 15 de abril de 2019, perdón. Aquí también tenemos que es una liquidación de la cantidad de $4.500 Estados Unidos de América, por lo cual, a su vez leído, con su venia señora jueza, devuelvo a la Secretaría que tome en cuenta la prueba documental practicada por medio de la defensa de la parte demandada, y en este momento concluye la práctica de la prueba. Muchas gracias, señora abogada. Una vez habiendo sido practicadas las pruebas, tanto de la parte actora como de la parte demandada, en este momento procedo a dar la palabra a la parte actora para que se pronuncie respecto a su alegato final. Por favor, abogada de la parte actora, pronuncie. Muchas gracias, señora jueza. Conforme a mi alegato inicial en esta audiencia, esta mañana la defensa de la señora Carla Delgado Zambrano ha probado sin lugar a duda razonable que la tarde del 18 de diciembre del 2021 fue despedida de manera intempestiva por el señor Tito Zambrano, quien es gerente general de la empresa Semisólidos. Y sin razón alguna le pidió que abandonara en ese mismo instante la empresa y que no volviera más a las instalaciones. Señora jueza, ha sido debidamente demostrado con los testimonios del señor Wilson Solís y del señor Carlos Paredes, que quienes al interrogatorio que esta defensa practicó manifestaron que mi patrocinada había sido despedida por el señor Tito Zambrano, ya que el señor Wilson Solís, y el señor Carlos Paredes tenían el cubículo muy cerca del lugar en el que se encontraba laborando mi patrocinada, por lo que ellos procedieron a preguntarle ese mismo día por qué ella se encontraba llorando y en una situación de total desesperación, a lo que ella les supo manifestar que el señor Tito Zambrano la había despedido y le había pedido que se retire de la empresa. Señora jueza, la parte demandada en esta audiencia se ha concentrado en demostrar que mi patrocinada había renunciado de manera voluntaria a la empresa. Y debo señalar, señora jueza, que por la lealtad procesal, efectivamente, mi patrocinada presentó su renuncia. Sin embargo, ella de alguna manera fue coaccionada a presentarla, puesto que si no lo hacía, entonces ella no recibiría la liquidación que le correspondía por haber laborado. Por lo que es evidente, señora jueza, que la renuncia era un requisito indispensable para la liquidación. Por lo que efectivamente en el caso, mi patrocinada fue obligada a presentar la renuncia y tiene derecho al pago por el despido intempestivo. Señora jueza, lo que esta defensa manifiesta se ha podido comprobar con los testimonios del señor Solís y del señor Paredes y con la certificación del reloj biométrico, que claramente registra que la señora Carla Delgado no solamente cumplía con su horario laboral, sino que además se quedaba laborando en la empresa hasta altas horas de la noche. Y puesto que lo manifestado fue debidamente probado con la prueba documental, en consecuencia solicito que sea usted, señora jueza, quien ordene el pago por horas suplementarias con el recargo del 50% como lo manda el Código de Trabajo en su artículo 55. Conforme a esto, señora jueza, no tengo nada más que agregar,
Muchas gracias y le devuelvo la palabra. Muchas gracias, abogada. De igual manera, en este momento concedo la palabra al abogado de la parte demandada para que dé a conocer sus alegatos finales. Con su venia, señora jueza, señores abogados de la contraparte y señores actores público presente. La verdad llega a dar derecho y la mentira es rechazo. Lo que ha pasado y lo que no ha pasado a lo largo de esta audiencia, yo diría que nosotros llegamos a comprobar y probar lo que la mayor de las pruebas es que la parte actora no solo no tuvo lo que son las afirmaciones, sino que ella misma se llegó a contradecir y también se desmintió y corroboró lo que son las afirmaciones de la empresa donde la señorita Carla Delgado asunto suscrito, plan competente respecto al trabajo, en donde este mismo llega a ser responsable de velar lo que son los derechos, tal como lo está haciendo hoy usted, señora jueza. Además, lo que es las actas jamás se llegaron a impugnar, no se impugnaron de lo que es dentro de este proceso y tampoco se llegó a impugnar mediante la vía contenciosa, por lo que se debe presumir que su legalidad y además su legitimidad, que no ha sido, es de desmentir en esta audiencia. Además, dicha liquidación de haberes se llegó a practicar como prueba la parte actora. No se hizo constar en lo que es el despido intempestivo, porque este despido jamás ocurrió. No se despide a alguien cuando se renuncia y ella pretendió que se la indemnizara por un despido intempestivo, así lo afirmó en dicha demanda de la señora. Debieron decirle también, señora jueza, que ella renunció, así como lo aseveró mi representado, en lo que es la contestación a la demanda presentada. Pero al continuar en lo que son sus mentiras, sus propios testigos, además, ella también llegó a reconocer que sí renunció y lo acabó de manifestar los abogados de la contraparte. Es por esto que solicito, señora jueza, que por falta de prueba de la parte actora se llegue a disponer lo que es el archivo, pero también le llego a solicitar que por haber mentido dentro de este proceso, sea condenada con lo que son las costas procesales a la verdad del derecho y a la verdad de derecho. Muchas gracias, señora abogada. Una vez escuchadas las partes procesales, sus alegatos finales y evacuada como ha sido toda la prueba, tanto de cargo y descargo solicitadas y admitidas en esta audiencia, siendo el momento procesal oportuno para dictar sentencia, esta juzgadora, en conformidad con el artículo 78, inciso 8, y con el artículo 333, numeral 6 del Código Orgánico General de Procesos, procede a dictar la sentencia en el proceso 200-2022 en los siguientes términos. Como ya se mencionó, el objeto de controversia era determinar si fue o no despedida intempestivamente la actora, la señora Carla Delgado, requiriendo además horas suplementarias. De las pruebas practicadas, se evidencia que ella ha sido la que presentó su respectiva renuncia a su cargo, lo cual nos lleva a la certeza que no fue despedida intempestivamente. Por tales consideraciones y respecto al reclamo de horas suplementarias solicitadas, no corresponde el pago, ya que la actora, de igual manera, no ha demostrado que las mismas hubiesen sido ordenadas y autorizadas por su empleador. De igual manera, con los testigos presentados, tanto por la parte actora, no se ha podido afirmar que ellos estuvieron presentes en el momento del que fue despedida la actora. En tal virtud, administrando justicia en el nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, declaro sin lugar a la demanda. Se rechaza la misma en todos los términos interpuestos por la señora Carla Delgado, sin costas que regular por no haberse litigado de mala fe. La presente sentencia, debidamente y legal motivada, será notificada por escrito a las partes procesales dentro del término legal y en las direcciones electrónicas señaladas para tal efecto, siendo las 9:35 del 24 de enero del 2022, se declara concluida la presente audiencia, quedando las partes procesales notificadas con la sentencia en esta audiencia. Señora jueza, le solicito la palabra.
Tiene la palabra, abogado. Esta defensa no está de acuerdo con su resolución, por lo tanto interpongo recurso de apelación. Al haber interpuesto el recurso de apelación de forma legal y debidamente, se concede el mismo con efectos suspensivos, haciéndole conocer a la parte actora que, de conformidad con el artículo 257 del Código Orgánico General de Procesos, se concede el término de 10 días a fin de que usted presente el fundamento respectivo. Concluida esta parte, se agradece la presencia de todas las personas en esta audiencia y gracias por su atención. Detenemos la grabación, por favor.